Bienvenidos. Hola, ¿Cómo les va? noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a ambos. Bueno, Sebastián López Perea es director de la consultora Marketing y Estadística. Bienvenido. Y Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Gracias por estar aquí, a ambos. Si les parece, podríamos empezar por parte de lo que tiene que ver con el lugar que para la sociedad y para la opinión pública están ocupando en materia de calificación, casi como un boletín, los ministros del Gabinete Nacional. Digo, en líneas generales, muy pocos han aprobado, ¿no?, en esa encuesta que ustedes hicieron. Y hay de todo, hay un conjunto de ministros que han tenido una aprobación positiva muy buena, muchos ministros desconocidos. La realidad también fue esa, muchos que cuando pedíamos que lo califiquen, el entrevistado decía no sé quién es. Claro. Y después algunos otros, y una cantidad importante que tuvieron muchas calificaciones negativas. Nosotros ahí hicimos un ejercicio relacionando las calificaciones positivas y las negativas, y fue que armamos este boletín o esta lista, y lo que sí encontramos ya con ese ejercicio numérico hecho es que la gran mayoría, una cantidad importante de ministros, tenían un resultado neto que era negativo. Y había otros que pasaron la prueba. Entre los que pasaron la prueba, el que tuvo la mejor calificación positiva, con mucho o bastante nivel de conocimiento y muy pocas calificaciones negativas, fue, por ejemplo, el ministro del Interior, Frigerio, con una calificación neta la más alta de todas. Ajá. Después hubo otra, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tuvo un resultado interesante, porque si uno mira los resultados positivos, fueron más altas que la del ministro del Interior. Pero hubo muchas más todavía negativas. Claro, en el equilibrio, en la balanza. Y en la balanza terminó perdiendo. Claro. Con lo cual, lo que demostró es que en realidad Patricia Bullrich es una ministra muy expuesta, o sea, tiene mucho nivel de conocimiento. Y otros que quedaron escondidos. Claramente el que le dio peor en términos de imagen neta, que tuvo muy poquitas positivas y muchas negativas, aún entre gente que es afiliada en el sentido, digamos, afín a Cambiemos, fue el ministro de Trabajo. Bueno, y después hubo dos ministros. Ahí vamos a seguir porque vamos a tener tiempo para hablar sobre esto, pero digo, en materia de calidad institucional, le pregunto a Pablo, que siempre están observando desde Poder Ciudadano el funcionamiento de las instituciones en nuestro país, digo, ¿cómo estamos hoy en la Argentina en materia de calidad institucional? Bueno, la verdad que, a ver, se ha avanzado un poquito en algunos aspectos en materia principalmente de transparencia, todo lo que... hubo una gran cantidad de promesas, hay mucho marketing, pero verdaderamente abajo hubo algunos cambios positivos que todavía hay que consolidar, como todo lo que tiene que ver con la ley de acceso a la información pública, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, varios aspectos que Argentina ha avanzado, la ley del arrepentido también, pero indudablemente falta muchísimo en ese sentido. Y a mí me parece que lo que hacemos mucho nosotros, cuando lo escuchaba, que obviamente se focaliza en el Ejecutivo, porque un poco se lo ve porque es lo que votamos y lo que nosotros todos conocemos, pero se mira muy poco lo otro, que era lo de Garabano hace un ratito, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en la justicia? ¿Cuál es la imagen de la justicia? ¿Qué cambios quiere la gente que haya en la justicia? Y se mira muy poco, y es el poder posiblemente más débil que tiene la República y es el que nos tiene que dar las grandes soluciones. A excepción de cuando nos pasa algo en lo personal, digo, que ahí es donde, o algo muy relevante en términos sociales, ¿no? Que ahí es donde todos ponemos el grito en el cielo respecto al funcionamiento de la justicia. Ahora, esas mejoras en la calidad, en la transparencia, más allá de las herramientas que recién decís que falta todavía consolidarlas. Entonces, esa mejora se debe a las personas y quedamos librados a la suerte del buen o mal funcionario, o a cuestiones realmente ya funcionando. Yo te diría al revés, es gracias a algunos avances normativos que hubo, como mencionaba antes, la ley de acceso a la información pública. Bueno, ahora falta que esa ley se cumpla a rajatablas y efectivamente se produzcan los cambios. Siempre mirando a largo plazo es bueno que se sancionen normativas, por ejemplo, pero lo que siempre mencionamos es que en Argentina el trecho de la ley a la práctica es grandísimo, entonces me parece que es en donde hay que consolidar. Sebastián, en lo que tiene que ver con la mirada sobre la institucionalidad, digo, seguramente habrán medido imagen y lo que la gente está viendo del funcionamiento del gobierno, lo han hecho muchos. Digo, ¿cómo lidia este gobierno con esa pérdida de imagen, que fueron muchos puntos que no han podido recuperar, en una situación en la que
hay mucho por hacer y resolver, sobre todo en materia económica, y con las elecciones que parecían muy lejanas, pero ya estamos, ¿no?, muy cerquita de que empiece la campaña. Sí, en términos de la opinión pública, que es lo que nosotros medimos, es un momento crítico, ¿no? A partir de mayo se aceleró un proceso de cambio de las reglas del juego de la economía y tuvieron efectivamente un impacto profundo en la evaluación de la imagen de los principales funcionarios nacionales y también provinciales, y sobre todo en la evaluación de la gestión. Claro. O sea, para tomar un ejemplo, puede ser el presidente, puede ser la gobernadora, bajó un poco, bastante la imagen de su persona, pero lo que más bajó fue la evaluación de la gestión. Y de vuelta lo que sucede es, esto cuando uno habla de la grieta, ¿no? Las opiniones se dividen bastante cuando uno empieza a mirar entre los que son más próximos al gobierno actual. Hay una preocupación por fenómenos como la corrupción, el funcionamiento de la justicia. Salen como problemas espontáneos y en los primeros órdenes. Y cuando uno va al otro segmento, que son aquellos que son más próximos a la oposición hoy, no necesariamente todos kirchnerismo, porque también hay opositores de otros espectros políticos, aparecen otro tipo de preocupaciones. No es la corrupción y el funcionamiento de la justicia lo que sale en primero y segundo lugar, sino que tiene que ver con indicadores más del tipo económico. Es claro. El desempleo, los aumentos de las tarifas o el aumento en general de los precios. Y eso es muy marcada la diferencia, ¿no? Y tiene un poquito que ver con esto. O sea, el tema de lo institucional, claramente como tema espontáneo, surge mucho más en aquellos que son próximos al gobierno. Ajá. En cuestión de imagen, o sea, cuando uno ve el caso que acaba de plantear de Vidal, ¿no?, que conserva buena imagen, pero la evaluación del gobierno empieza a caer. Si uno se pone a pensar en el opositor, es como que arma el combo, ¿no? Como que si administra mal, automáticamente tiene mala imagen. Bueno, lo que pasa es que son dos preguntas que uno hace cuando hace una encuesta, pero que en la práctica están muy relacionadas uno con la otra. Lo que suele suceder es que en general cuando la situación económica es más compleja, es más complicada, empiezan a haber algunos indicadores negativos, para la pregunta del cuestionario el entrevistado entiende como la gestión lo más próximo a lo de todos los días, claro. Y la imagen tiene cierto resguardo que tiene que ver con es una buena persona, una mala persona. Entonces por eso es como más elástica la pregunta que tiene que ver con la gestión que con la imagen. Claro. Pero la variación a lo largo del tiempo es más o menos concomitante. No hay evidencia empírica que demuestre que una fue positiva y la otra negativa. Baja claro. Más o menos una que la otra, pero van de manera concomitante. Pablo, quiero consultarte sobre algo que escuchamos, vimos, estaba la resolución de la justicia referida a la justicia electoral, referido a la posibilidad de que haya algún tipo de cambio en la conformación del Congreso Nacional en cuanto a la representación de la población, de los ciudadanos, ¿no?, en la Cámara de Diputados concretamente. Digo, ¿qué puede pasar con eso? Porque hay mucha confusión alrededor de si van a aumentar el número, si tiene que cambiar la proporcionalidad, si algunas provincias van a empezar a tener más representantes. ¿Cómo es esto y cómo debe entenderse? Bueno, es un tema bastante complejo porque no solamente es que en este momento no se están representando bien a las provincias, eso es algo que se tiene que actualizar con los censos cada 10 años. El problema es que tenemos una ley que es del año 82, preparativa para las elecciones del 83, que distorsiona esto de que, bueno, ante tantos ciudadanos de tantas provincias, tantos representantes tiene que tener esa provincia, porque se metieron distorsiones que tienen que ver con que ninguna provincia puede tener menos de 5 diputados. Por eso el famoso +3. No, sí, el +3 es otra de las distorsiones, porque además de todos los que tienen que tener, se les regaló, vamos a llamar, 3 a cada uno, y ninguna provincia en ese momento podía tener menos diputados de los que tenía antes del golpe del 76. Esto distorsionó totalmente el número de diputados, sumado a que no se actualiza ya desde, cada 10 años hace el censo, no se actualiza desde el año 82 el censo, en cuanto a la representación. Sí. Y bueno, y la discusión ahora, lo que viene a decir la Cámara Electoral en este momento es, muchachos, tienen que trabajar sobre esto, porque hay provincias que básicamente el voto de un ciudadano vale más en alguna provincia que en otra. Claro. Para conseguir un diputado necesitan más votos que en otra provincia en particular, y la discusión es cómo lo solucionamos.
Seguramente la clase política, esta que mide nuestro compañero la imagen, lo que van a decir es, bueno, pongamos más diputados, les damos a las provincias que necesitan. ¿Quién los paga también después, no? Sí, a mí no me preocupa tanto el quién los paga, porque tener 30 diputados no es que 30 diputados más, 40 diputados más, no va a fundir a la nación. Me parece que la ciudadanía de ninguna forma en este momento se le puede proponer una solución de ese tipo. Claro. En los debates, por ejemplo, el debate de matrimonio igualitario, se ha visto algunos diputados que verdaderamente su calidad y la forma de expresarse, etcétera, hace tener muy pocas ganas de tener más diputados. Claro. Por supuesto que si son de mejor calidad, bien, pero me parece que se tiene que discutir volver a repartir, volver a hablar de la representación, y si hay provincias que tienen que perder, me parece que se tiene que discutir principalmente la constitucionalidad de todos estos aspectos que nombrábamos antes que distorsionan la representación. Tengo una consulta porque generalmente nosotros copiamos en buena medida el sistema bicameral de los Estados Unidos. Ellos tienen el sistema uninominal de acceso, nosotros la lista sábana. Ahora, cuando uno va a la proporcionalidad de cantidad de habitantes por representante, el Estados Unidos nos multiplica por 7. Y así todo en ese desfasaje que tiene demográfico entre las dos costas y el interior, también se puso un techo. Dijeron, nosotros acá ponemos un piso y ellos pusieron un techo, como que no puede haber más O sea, nosotros tenemos una fascinación, o sea, si esperamos esa reforma de la clase política es esperar que atenten contra su propia especie, porque la tendencia es a que aumenten en vez de disminuir. Por eso las primeras respuestas que se vieron fueron sí, la Cámara Electoral está pidiendo que haya más diputados, y la Cámara Electoral no está pidiendo eso. En el fallo específicamente lo que dice que esto no tiene que generar un nuevo costo, etcétera, etcétera, más allá de sacar la discusión del costo. Lo que hay que discutir es si una provincia como Tierra del Fuego tiene que tener 5 diputados o tiene que tener 2 o 3 como son los que específicamente su población tiene que tener. Por supuesto que esto va a generar una discusión terrible en las provincias, pero principalmente también marcar que las provincias son todas iguales en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados tienen que respetar la representatividad. Y principalmente que es injusto para algunas provincias como Córdoba, que este fallo se dio por un ciudadano de Córdoba. La capital federal tiene diputados de más, la provincia de Buenos Aires le faltan cerca de 30 diputados si es que se quiere hablar de aumentar o no los diputados. Ahora, en esa resolución, ¿quiénes son los protagonistas, los que tienen que verdaderamente tomar la resolución de cómo se va a manejar? Bueno, es el Congreso de la Nación. Ahí se tiene que discutir. Hay que encontrar, a ver, la justicia, esto lo tendría que haber dicho hace posiblemente 30 años atrás. Ellos hablan de oportunidad, mérito y conveniencia para sacar un fallo siempre los jueces. El Congreso también tendrá que encontrar el momento oportuno para discutir este tema. Me parece que tiene que haber grandes consensos. Se tiene que escuchar mucho a la ciudadanía en este caso en particular. Pero bueno, no es algo, me parece, que tenga que resolverse inmediatamente. Yo creo que a las elecciones del año que viene vamos a llegar con esta conformación, con este número, pero es algo que sí, efectivamente es un problema. Bueno, algo para medir van a tener. Sí, hay una ¿Por qué no pensarlo así, una nueva encuesta para saber cuál es la opinión pública sobre esto? No medimos en particular este fenómeno, pero es cierto que hoy la opinión pública en general, y esto no importa ya la posición política, no ve bienvenido el incremento. Hay una evaluación muy negativa acerca de la gestión de los diputados o de los senadores, y realmente una noticia que anuncie un incremento, me animaría a decir que tiene un gran rechazo. Claro, ya de antemano podemos un poco como pensar hablaba en él de estos ejemplos que hubo de personas que eran con capacidad de expresión muy baja, ¿no? Gracias a ambos por haber venido, un placer tenerlos aquí. Gracias a ustedes.